Bueno, espero que se encuentren bien y vamos a continuar con nuestra introducción a los reguladores de velocidad por frecuencia, ¿sí? Bueno, acá tenemos nuestro regulador de velocidad por frecuencia, ¿sí? De la empresa Onron, es de la línea MX2, ¿eh? Este es el modelo 3G3 y es un regulador de velocidad por frecuencia de hasta 0,4 watts. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cómo se conecta, o sea, qué tipo de conexiones o cableado se le puede hacer para el funcionamiento. Entonces lo primero que debemos hacer es extraerle estas tapas que están acá. Y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de extraer las tapitas es que abajo encontraremos, vamos a sacarla bien, bueno, ahí hacemos una extracción de la tapita, ¿sí? Y acá vamos a encontrar un conjunto de conexiones que después vamos a ver que sirven para conectar todos los accesorios. Y a su vez, bueno, vamos a sacar también esta, que nos va a permitir ver bien cómo es el conexionado. Nos vamos a encontrar con las borneras principales que están ahí abajo, que son las que vamos a conectar toda la parte de potencia, ¿sí? Toda la parte de potencia va a estar conectada acá abajo, toda la parte de mando y de sensado de señales las vamos a conectar acá, ¿correcto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, yo abajo les voy a dejar el manual, un manual de síntesis, para que ustedes tengan idea de cómo hacer el conexionado, ¿correcto? Y acá vemos, alcanzamos a ver, ¿sí? Cómo sería el conexionado. Bueno, pasamos a describirlo por la computadora para que vean cómo se conectaría. Bueno, ¿cómo vamos a conectar, digamos, o cómo vamos a hacer la conexión en nuestro regulador de velocidad por frecuencia? Acá vemos un plano, que obviamente el que yo voy a dejar abajo. Vamos a ver que tiene tres conectores. Estos son de potencia, como los que le mostré. Son R, S y T, o también DSL1, L2 y L3. Y permite entrar con una trifásica, ¿sí? Acá podemos tener toda la parte de un interruptor, una térmica, ¿sí? Como para poder energizar esto, ¿sí? Este que vamos a ver también lo podemos energizar con 220 volts, o sea, con una monofásica. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a colocar la fase en R, o dice L1, y el neutro lo vamos a colocar donde dice L3 o T, y ahí va a ir la conexión de 220. O sea, dos posibilidades de conexión. Una es trifásica, conectando en L1, L2 y L3, o RST, depende de la normativa, ¿sí? O la otra es monofásica, conectando la fase en R y el neutro en T. Recuerden que el conversor de velocidad por frecuencia convierte toda la tensión de entrada en continua para luego modificarla y hacer por modulación de ancho de impulsos una trifásica entregada en donde, en estos puntos, fíjense en U, V y W. Ahí irá conectado el motor. El motor o con su respectivo sistema de seguridad o lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos estos conectores que también son de potencia. Acá va a ir en donde dice más uno y más una, digamos, podemos conectar, es opcional obviamente, una rectancia de corriente continua. También podemos tener las resistencias de frenados. Las resistencias de frenados, como yo les mostré en el video anterior, entre el más y el RB, todo ese pool de resistencia. O podríamos colocarle un freno de tipo electromagnético opcional entre el N y el P. Ahí colocaríamos el frenado, sí que es de continuo, obviamente. Recuerden que el freno electromagnético, que en alguna otra oportunidad vamos a hacer un video de cómo funciona, digamos, es como si fuera un motor de continua, que lo que va a hacer es frenar. Por ejemplo, si esto fuera, por ejemplo, un ascensor y yo necesitaría que frene automáticamente, o que no solamente por el frenado del sistema que vamos a ver, cómo se programa, porque también permite frenar, pero sí de bloquearlo el motor, se podría poner, por ejemplo, un frenado electromagnético con esto. Después tenemos, estas son salidas auxiliares, estas son, digamos, de las más chiquitas que las que vimos ahí. Acá tenemos un relé, un contacto de relé con un común y normal abierto, normal cerrado. En las salidas estas que están acá
Podemos colocar sus salidas digitales, una carga, ¿sí? Para que prenda no sé, una lámpara, o por ejemplo poder decir, bueno, a ver, cuando prende, decidir que prenda el motor y que está en marcha, se puede poner una lámpara acá, ¿sí? Bueno, diferentes tipos de cosas. También tiene un conector RC485 para la forma Modbus, ¿sí? Para poder conectar en paralelo una gran cantidad, después vamos a ir viendo, de reguladores de velocidad de frecuencias, todos juntos, conectados. Y acá lo que está acá es una resistencia de carga, justamente para que no trabaje en vacío, ¿no? Simplemente con esta resistencia de carga, lo que hace es, obviamente, recuerden que toda línea tiene que estar cerrada, tiene que estar balanceada. Bueno, y después tiene un conector RC485, tipo el de Ethernet, un conector USB, ¿sí? Y también opcionales para puertos. Bueno, ¿qué es lo que nos interesan? Estas, miren. Tenemos una salida P24, yo les voy a dejar esto como está indicado así, seguramente en el regulador de velocidad de frecuencia que yo tengo, están en inglés. Entonces, normalmente al estar en inglés, necesito una conversión para saber. Bueno, yo les voy a dejar una tabla en Excel donde ustedes van a ver qué es cada una de estas, pero como figura acá, cómo están en el regulador de velocidad por frecuencia y cómo figuran acá, como para, porque uno después le va a pasar que ustedes buscan, no sé, un conector, por ejemplo, no sé, uno de estos y dice H y no está H, ¿no? Porque tiene otro nombre, otra letra. Bueno, tenemos una salida positiva, hay una fuente de 24 volts, una salida positiva. ¿Para qué cosa? Para conectar pulsadores. Por ejemplo, pulsadores que podemos decir para hacer arrancar en directa, en inversa, ¿sí? O fallo como de parada, ¿sí? Un reset. Bueno, o otras opciones. También podemos censar, por ejemplo, de un termistor para ver la temperatura del motor. Y estos conectores, acá tenemos una salida L, que es el neutro. Y si yo conecto a la salida donde dice PLC, tengo el neutro acá. Por lo tanto, atado a las entradas, como si fuera un PLC, tengo que entrarle con positivo. Por eso salgo por acá. Ahora, si en vez este donde dice PLC, yo lo conecto al positivo, voy a tener que entrarle con todas las entradas a negativo. Eso es una opción. Después tenemos salidas de tipo analógica, como están acá. Esta que dice O, que es si queremos colocar un instrumento, por ejemplo, para medir la frecuencia en que está, a pesar de que la pantalla me lo puede mostrar, o un voltímetro exterior para ver la tensión. Y también vamos a ver que también podemos conectar, por ejemplo, un potenciómetro. ¿Para qué? Para si yo quisiera ajustar la velocidad, o sea, yo puedo en regulador de velocidad por frecuencia voy a poder ajustar la frecuencia, digamos, o la velocidad que tiene. Recuerden que la frecuencia está relacionada con la velocidad, lo vamos a ver cómo se programa en las próximas clases. Puedo regularle que tenga un arranque con una rampa determinada a un determinado tiempo, pero a su vez también yo puedo modificar en el proceso la velocidad del motor también con un potenciómetro externo o con un sistema de variando corriente. Puedo variar tensión o puedo variar corriente. Y también tenemos acá una entrada de 32, hasta 32 kHz, una entrada de pulsos. Por ejemplo, si yo quiero tomar una variable, ¿sí? Desde, no sé, de algún sistema que pueda variar por frecuencia, así como algún encoder, por ejemplo, tomar la velocidad a través de un encoder y obviamente registrarla acá la velocidad. Bueno, este sería, digamos, el conexionado para la parte de toda la parte que yo les mostraba, ¿sí? Tanto la de potencia como la de mando, ¿sí? Nosotros vamos a ver la de potencia que está acá, ¿ven? Fíjense, acá va a ir conectado L1, L2 y L3, y acá va a ir conectado el motor U, B, W, va el motor, o T1, T2, T3, como están los contactores, va a ir hacia el motor. Recuerden que si vamos a trabajar con monofásica, vamos a entrar con una fase acá y el neutro va a ir entrando a donde dice L3. Después acá estas conexiones son para el freno electromagnético, ¿sí? Para las resistencias de carga. Fíjense que acá está en el manual explicado de vuelta las entradas, o sea, las entradas de la fase, ¿sí? Fíjense que acá está explicado si es L1 y N el neutro. La salida del motor, dónde va la reactancia de corriente continua, ¿sí? Obviamente hay que quitarle el puente este, o dónde va a ir el freno, la resistencia de frenado, dónde va conectada, ¿sí? O dónde va el freno regenerativo, y dónde va el puesto a tierra, ¿sí? Digamos, ese es el conexionado que vamos a ver, ¿sí?
Bueno, ahí están indicados con nombres, pero después vamos a ver ahora, vamos a ir viendo que estos nombres, sí, que están acá, figuran con otras letras. ¿Sí? Yo lo que les hice fue le voy a hacer una tablita para que ustedes sepan, porque acá están obviamente en castellano y en el regulador de velocidad por frecuencia están en inglés. Bueno, sigamos con el conexionado. Bueno, ya vimos el tema digamos, del cableado y vamos a conectar primero la etapa de potencia. ¿Sí? Para lo cual vamos a colocar, dijimos que como vamos a usar una línea 220, recuerden que puede ser trifásica, pero bueno, en este caso vamos a usar una de 220 y vamos a primero colocar la fase donde dice L1. Ahí va a ir la fase. El neutro, ¿sí?, va a entrar en el conector que dice el T3, L3 o T. Bien. Ahí se tenemos conectado nuestra línea monofásica. Recuerden que si fuera trifásica iría conectado acá, acá y acá. Bien. El motor, que es la carga, va a ir en T1, T2 y T3. Entonces vamos a colocar. Vamos a ir colocando nuestro motor. Bueno, y en estas conexiones no vamos a colocar nada porque no vamos ni a colocar ni un freno electromagnético, ni una resistencia de carga, ni una inducción, ¿sí? Entonces, ya tenemos la parte de potencia toda cableada, ¿sí? Así de sencillo es. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver la parte que vemos de auxiliares para poder conectar pulsadores. ¿Pulsadores para qué? Por ejemplo, yo puedo tener un pulsador para que arranque en un sentido o que invierta el sentido de giro, o un pulsador de parada, todo en un tablero, o puedo querer colocar instrumentos de medición de velocidad, por ejemplo, la velocidad que tiene el motor, la frecuencia, ¿sí? Ver el tema de la tensión, o colocar un potenciómetro, o colocar, acá están, estos que ustedes ven acá, fíjense que en el manual, la salida relé, que yo les contaba para un auxiliar, figura, ven como dice AL2, AL1 y AL0. Bueno, ¿cómo figuran acá? Si alcanzamos a ver, dicen MB, MA, o sea, es normal abierto, normal cerrado, y MC, como el común. Bueno, y después, fíjense, todas las conexiones vienen acá. Teóricamente, en castellano, ¿sí?, dice P24, a ver, acá figura, ven que dice P24, PL, L1, y fíjense acá cómo figura. En vez de decir PLC, dice PSC. En vez de decir L, dice SC. En vez de decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dice, fíjense, S1, S2, S3, S4, S5. En vez de decir, bueno, SN, dice SR menos. Abajo dice, en vez de decir, dice RS más, en vez de decir SP. En vez de decir MP, dice... En vez de decir, perdón, EO, dice MP. En vez de decir EH, en este caso va a decir RP. Y así cada una tiene una sigla diferente porque está todo en inglés. En cambio, en castellano sería de esa manera. Yo igual les voy a dejar una tablita en Excel donde ustedes van a poder ver cómo se conecta, o sea, cómo la traducción, digamos, cómo sería en castellano. ¿Sí? Una tablita como esta, donde ustedes van a ver cómo está en inglés. Sí, que es como figura en el PLC real y cómo está en el manual, pero en castellano. Ahí está la conversión. Se las dejo abajo para que ustedes puedan descargarla. Bien, vamos a empezar a conectar, digamos, la forma que tenemos de conectar. Vamos a suponer que tenemos, yo lo que tengo acá es una serie de pulsadores, ¿sí?, en donde tengo en los pulsadores, voy a tener, por ejemplo, acá yo en este caso tengo un interruptor, como este que está acá, es un interruptor, un total de 4 pulsadores, y acá hay un potenciómetro que lo vamos a usar como regulador de frecuencia. Entonces, vamos a empezar por el tema de los pulsadores. ¿Cómo se conectan los pulsadores? Acá en el manual me dice, fíjense que
tiene que haber un puente. Ven que este puente tiene que estar entre L y PLC, pero recuerden que en nuestro caso, ¿sí? SL, ¿sí? Que como debería figurar, acá en nuestro caso se llama, en vez de L, es SC, ahí está. Ese vendría a ser, el que dice SC, vendría a ser el neutro. Que en este caso el nuestro figuraba como el manual como L. Y donde dice PSC, fíjense, es la función PLC. Puede pasar de que esté conectado, eso uno lo va a decidir, puede pasar que este puente esté conectado entre el positivo y la opción PLC. Bueno, yo lo que decidí es colocar, lo extraje y lo coloqué en la función PLC y el neutro. ¿Por qué? Porque le voy a entrar con los positivos a cada uno de los pulsadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le voy a entrar con los positivos, el común de todos mis pulsadores va a ir al positivo. ¿Correcto? Y ahí coloco. Fíjense que con introducirlo ya, digamos, uno con introducir la ficha queda directamente, digamos, fijo, ¿sí? Para poder sacarlo, lo que van a tener que hacer es introducir una punta, si quisieran. Para poder sacar el cable, van a tener que introducir acá una puntita, apretar y extraer, ¿sí? Entonces, bueno, colocamos. Ahí está el conector al positivo. Ahora voy a empezar a colocar los pulsadores. ¿Cómo voy a colocar los pulsadores? Vamos a buscar, por ejemplo, el interruptor, que es el número 1, que está acá, el 1. Yo lo voy a colocar en S1. Tengo mi primer pulsador conectado. O sea que vendría a ser, si fuera en el manual, para que ustedes vean, la primera conexión, fíjense, puse el positivo, que es el marrón, que es el cable marrón, al positivo, el P24. El interruptor, y ahí voy al 1. Ahora voy a hacer lo mismo con el 2, con el pulsador número 2. Este es el pulsador número 2. En la entrada número 2 voy a colocar acá. Ahora voy a hacer lo mismo con el 3. Entonces, de esta manera, bueno, y así podría poner el 4, podría poner hasta un total de 7 entradas puedo tener. Inclusive podría tener hasta tomar de una, por ejemplo, si yo quisiera de mi motor tomar la temperatura, podría también entrarle a la entrada de tipo analógica. Bien, perfecto. Ya tengo conectados los pulsadores. ¿Cómo voy a conectar, por ejemplo, si yo quiero conectar el potenciómetro? El potenciómetro tiene, obviamente este tiene 3 cables, ¿sí? Vamos a ver cómo está conectado. El potenciómetro, por ejemplo, para regular la frecuencia, fíjense que va a ir a donde dice H, va a un extremo. El punto medio va a ir a O y acá va a ir a L. Obviamente digamos, en mi caso no tenemos L, sino tenemos acá abajo, fíjense la opción de SC. Bueno, ahí vamos a poner un extremo. Ahí tenemos un extremo. El punto medio, me dice el manual, que va a tener que ir a la opción, fíjense, dice la opción, el punto medio va a la opción O, pero el O en este caso va a ser FB. Si ven que no le entran, si esto siempre es bueno usar terminales, no como yo que estoy usando por ahí el cable pelado, pero bueno, como para mostrar. FB. Parece que no quiere entrar porque tendrían que estar estañados estos. Yo los estañé. Sí, recuerden siempre ponerle terminales, terminales como para que no se salgan. Y este va a ir a FC. O sea que vamos a conectar un extremo a FS
Y vamos a colocar el otro a FB. Bueno, ahí habría quedado conectado el potenciómetro, ¿sí? Entonces, fíjense que, a ver si lo podemos ver, yo conecté mi potenciómetro a la opción H, que está acá, ¿sí? Que en nuestro caso dice FS, a la opción FB, que está acá, este que dice OI, que es, ahí dice FI, es para corriente, este no se utiliza, y L, que en nuestro caso dice CC, es el extremo. Ahí va a ir conectado el potenciómetro para poder manejar la variación, por ejemplo, de velocidad por frecuencia. Después, bueno, tenemos otras salidas, como son una salida lógica que tenemos acá, ¿sí? Tenemos entradas de señales, bueno, tenemos algunas variables para el conexionado. Digamos, ahí había quedado conectado nuestro el regulador por velocidad por frecuencia, ¿sí? En donde yo puedo ver que puse pulsadores y puse un sistema de variación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo queda andando. Bueno, y así quedaría nuestras conexiones, ¿sí? Acá quedarían todos los pulsadores que en las sucesivas clases vamos a ver cómo programar y cómo se utilizan. Todo el conexionado, ¿sí? Recuerden, simplemente sencillo. Este es el positivo, donde dice P24, donde dice PSC es el que es PLC. Yo puenteo con SC, que es el negativo. Entonces puenteo los 24 volts, puenteo acá en la entrada como si fuera el PLC, hago un puente, el común vendría a ser con el negativo, y el positivo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a todos los pulsadores y acá entro los pulsadores, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, cada pulsador después vamos a ver que es uno es marcha hacia un lado, inversión, parada de emergencia, bueno, y abajo va a ir el potenciómetro, va a ir conectado para poder regular, por ejemplo, la frecuencia. Bueno, yo ahora lo que hice fue cargué una programación que después vamos, si les interesa ver cómo se programa, las próximas clases vamos a ver cómo se programa todo de teclado. La idea es que aprendamos a programar de teclado y a través del software que trae el CX1, que se llama CX Drive, que permite programarlo. Pero bueno, primero, si no tenemos computadora, ¿cómo podemos programarlo? Entonces yo lo que hice fue un arranque en rampa, o sea que va a tardar determinados segundos a llegar a una frecuencia, que en mi caso es 40 Hz, le puse frecuencia, por lo tanto recuerden que la frecuencia tiene relación con la velocidad de giro, y que obviamente a la medida que aumenta la frecuencia, aumenta las revoluciones por giro. Si este motor está diseñado para 1300 revoluciones por minuto a 50 Hz, obviamente al llevarlo a 40 Hz voy a tener menor velocidad. Entonces vamos a hacer un arranque suave, ¿sí? Vamos a hacer un arranque suave, llegamos a la velocidad máxima y luego vamos a hacer un frenado por inducción para que clave el motor. Entonces, fíjense, bueno, ahí hacemos el arranque suave, fíjense cómo va subiendo el tiempo y comienza a aumentar la velocidad, ¿sí? Llego a su velocidad máxima de los 40, no la velocidad máxima del motor, podría ir más veloz, pero bueno, en este caso decidimos esto y vamos a hacer un frenado. Ahí quedó frenado automáticamente. Vamos de vuelta, hacemos un arranque en rampa, va subiendo, sube, 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 hasta llegar al punto máximo. En este momento llega al punto máximo, ahí. Pero cuando hago el frenado, puedo hacer un frenado por rampa también y hacer o sea, podría hacer un frenado por rampa, un descenso, o hago un freno abrupto, ¿sí? Con una inyección de continua que se llega a escuchar. Ahí está. Unos segundos de continua que hago que el motor se clave. Bueno. Estas son una de las formas. Sí, también obviamente uno podría habilitar, en vez de tener que prender acá y apagar, uno podría habilitar los pulsadores, pero bueno, eso en este caso no están habilitados porque es una cuestión de programación. Este es ve una parada de error, ahí tira un error, por ejemplo, eso ya viene configurado de fábrica, que la entrada 4 normalmente es una de error, ¿sí? Entonces, en cambio, esta es parada. Vamos a poner stop de vuelta. Vamos a poner marcha de vuelta. ¿Sí? Pero bueno, eso ya viene prefijado que la entrada número 4 sea una señal de error. Por ejemplo, si fuera, no sé, había actuado un relé. Por ejemplo, si tuviera un relé térmico, el auxiliar podría puentear esto y parar el motor e indicar como un error de falla
justamente como consecuencia de, por ejemplo, falta una fase, ¿no? Bueno, y así tiene todo la posibilidad. Bueno, acá no está conectado el resto de cosas, pero si te interesa aprender a programar, te recomiendo que miras el próximo video, que vamos a ir aprendiendo algunas cosas, porque obviamente tiene gran cantidad de programación, pero por lo menos algunas cosas básicas a la hora de tener que programar, cómo ajustar las variables en un regulador. O sea, cómo podemos ajustar primero, cómo configuramos, lo inicializamos, cómo configuramos con respecto al motor que estamos usando, las variables del motor y todo lo que yo les contaba recién. Bueno, espero que te haya gustado. Si te gustó el video, no dejes de darle un like, suscríbete, que esto hace que el canal obviamente vaya creciendo y permita hacer mucho más videos para ustedes, ¿sí? Así que bueno, que tengan buen fin de semana y nos estaríamos viendo la semana que viene con aprendiendo a programar el regulador de velocidad por frecuencia.